Buenos días a todos. En nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología quiero agradecerles la asistencia a esta quinta charla de la quinta edición del ciclo de Ciencia en Primera Persona, esta vez en formato no presencial debido a las circunstancias sanitarias que todos conocemos y estamos viviendo. El ciclo Ciencia en Primera Persona está organizado por el Museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y quisiera agradecer especialmente a la doctora Maximina Romero su participación esta mañana con su charla Lo que tus ojos no ven, así como a la delegada institucional del Consejo en Madrid, Marina Villegas, que es coordinadora de este ciclo y con quien les dejo a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días a todos los que nos estáis viendo por Facebook Live del museo. Agradecer en primer lugar al museo por organizar con nosotros, con el CSIC, este ciclo de conferencias que está siendo tan interesante, y por supuesto a nuestra ponente, a Maximina Romero, a Nina, que así la conocemos todos, y darle las gracias por su disponibilidad en este domingo de San Valentín. Felicidades a todos. Muy bien, pues Nina es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá y entre los años 1996 y 1998 fue becaria Marie Curie en el Imperial College de Londres, donde trabajó en nucleación de vidrio y su estudio por análisis térmico. Es actualmente investigadora científica en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción del CSIC, donde dirige el grupo de materiales vítreos y cerámicos en la construcción. Disculpad. Su actividad investigadora está centrada básicamente en el estudio de procesos sostenibles para la síntesis de materiales cerámicos a través de la valorización de residuos y el uso de energías renovables. Ha participado en un montón de proyectos, en 62 proyectos, en contratos y trabajos técnicos también de investigación, y esos resultados de investigación han dado lugar a más de 130 publicaciones, y tanto de investigación como de divulgación, y a contribuciones también en libros, donde ha sido editora de 3 de ellos. De hecho, acaba de participar en un capítulo del libro New Materials in Civil Engineering, donde se proporciona a los ingenieros y a los científicos las herramientas y métodos necesarios para afrontar el reto de diseñar infraestructuras más resistentes y sostenibles. Además de toda esta labor investigadora, y por eso está hoy aquí, realiza una gran labor de divulgación contándonos partes de su investigación para que todos conozcáis lo que se hace en ciencia de construcción en este país. Así que os dejo ya con Maximina Romero. Muchísimas gracias otra vez y vamos a disfrutar de esa charla. Gracias. Recordaos que luego podéis hacer preguntas por el chat y se las haremos después de la charla a ella. Gracias. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias también a Alfonso y al museo por darme la oportunidad de formar parte, ¿no?, de este ciclo de Ciencia en Primera Persona. Yo en esta ocasión, más que hablar un poco de lo que es la investigación que yo realizo, voy a hablar de una técnica de caracterización de materiales como es la microscopía electrónica de barrido. Y bueno, el título de la charla la hemos llamado Lo que tus ojos no ven. ¿Y por qué la hemos llamado así? Bueno, pues porque realmente vemos con nuestros ojos, ¿no? Pero nuestros ojos no somos capaces de ver todo lo que hay a nuestro alrededor, porque el ojo es un instrumento óptico y tiene una capacidad de resolución limitada, ¿no? La resolución lo que hace referencia es a la capacidad que tiene nuestro ojo de ver como separadas dos objetos que están muy juntos, ¿no? Si preguntáramos a alguien lo que no vemos por qué es, pues normalmente nos dirían que no vemos las cosas que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver primero cuál es la capacidad que tiene nuestro ojo. Vamos a ir bajando en las dimensiones para ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues a simple vista somos capaces de distinguir sin ningún problema pues cosas que midan centímetros. Si pasamos a los milímetros, por ejemplo, una pipa que mide 7 milímetros, pues la podemos ver también sin ningún problema. Incluso podemos distinguir si la pipa es con sal o sin sal, porque somos capaces
de ver si tiene los granos de sal adheridos a la pipa, ¿no? Una hormiga, por ejemplo, mide 4 milímetros. Una hormiga ya sí que la podemos ver en el suelo que hay una hormiga, pero si quisiéramos ver algún detalle, por ejemplo, decir, queremos ver si la hormiga tiene orejas, por ejemplo, ¿no? Pues ya sería mucho más difícil porque estamos muy cerca de la capacidad de resolución de nuestro ojo. Si pasamos del milímetro a la micra, una micra sería 10 elevado a menos 6 metros, es la milésima parte del milímetro, pues ahí nos encontraríamos con la resolución de nuestro ojo, que son 100 micras. Y para hacernos una idea de qué son 100 micras, pues es el diámetro del pelo de nuestra cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que todas aquellas cosas que midan más de 100 micras vamos a poderlas verlas sin ningún problema a simple vista, pero si su tamaño es menor, nuestros ojos no van a ser capaces de diferenciarlas de lo que tienen alrededor y entonces no vamos a poder verlas. Es lo que nos pasa cuando miramos a cualquier cosa. La materia sabemos que está formada por átomos y los átomos tienen sus protones y sus electrones, pero nosotros miramos una mesa, por ejemplo, y vemos que es todo un continuo. No somos capaces de separar porque el tamaño de los átomos está por debajo del límite de resolución de nuestro ojo y porque además la distancia que hay entre átomo y átomo también está por debajo de la resolución de nuestro ojo. Bueno, ¿y qué hay por debajo de las 100 micras, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, el tamaño de un cromosoma, del cromosoma X, pues son unas 4 micras, ¿no? Si pasamos de la micra al nanómetro, que sería la milésima parte de la micra, 10 elevado a menos 9 metros, pues por ejemplo la cadena de ADN mide 3 nanómetros. Pasamos del nanómetro al picómetro, que ya serían 10 elevado a menos 12 metros. Ahí es donde tenemos las dimensiones de los átomos y de las moléculas. Y si ya damos un salto más y pasamos al Fermi, que sería 10 elevado a menos 15 metros, es donde tenemos las partículas elementales. Bueno, pues con la tecnología que el hombre ha sido capaz de desarrollar hasta ahora, pues estaríamos en picómetro, es decir, por medio de un instrumento somos capaces de observar átomos, pero no somos capaces todavía de observar las partículas elementales. Este salto no lo hemos podido dar todavía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos la curiosidad o la necesidad de observar algo que no somos capaces de observar a simple vista? Pues tenemos que recurrir a instrumentos que nos permitan obtener imágenes ampliadas de lo que nosotros queremos observar. El instrumento más sencillo, el primero que el hombre utilizó, fue la lupa. Y la lupa es una lente convergente. Bueno, nosotros realmente lo que vemos son los rayos que nos llegan de los objetos, ¿no? Es decir, un objeto y sobre él incide una fuente de iluminación, bien sea el sol o bien sea una fuente de iluminación artificial, reflejan esos rayos y nosotros a nuestra retina lo que capta son los rayos reflejados, ¿no? Bueno, pues ¿cómo actúa una lupa? Es un instrumento muy sencillo, es una lente convergente que lo que hace es que aquí tenemos el objeto que queremos observar, entonces él refleja los rayos de la fuente de iluminación y estos rayos inciden sobre la lupa, sobre la lente y por la forma que tiene converge estos rayos, es decir, los focaliza todos, cambia la dirección y los lleva hacia un único punto que es el ojo de la persona que está mirando con la lupa. De esta forma se pueden obtener una imagen virtual del objeto que queremos observar. Con una lupa podemos llegar desde la lupa normal de mano, que podemos llegar a 2 aumentos, aumentar 2 veces, hasta una lupa de disección con la que podríamos llegar a aumentar unas 40 veces. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la lupa no tiene la capacidad de disminuir la resolución que tiene nuestro ojo. Es decir, si yo me miro la mano y no puedo ver las células a simple vista, con una lupa tampoco las puedo ver. Voy a poder ver mejor lo que veo a simple vista, pero lo que no veo, pues tampoco lo voy a poder ver con la lupa. Para eso necesitamos tener un instrumento que, además de obtener imágenes ampliadas,
nos permita también disminuir la resolución y bajar de la resolución de las 100 micras, ¿no? Y este instrumento es el microscopio. El microscopio más sencillo es el microscopio óptico, que consta de dos lentes. En vez de ser una lente como es la lupa, hay dos lentes. Hay una lente objetivo, que está más cerca del objeto que nosotros queremos observar, y una lente ocular que está más cerca del ojo de la persona que está observando. Esta lente objetivo hace una primera aumento y crea una imagen real aumentada del objeto real, y luego la lente ocular aumenta la imagen real y crea una imagen virtual. En nuestro cerebro se crea esta imagen virtual que es mucho mayor, ¿no? Bueno, pues con un microscopio óptico podemos llegar hasta 2000 aumentos, y lo que es más importante es que ya baja la resolución de las 100 micras, que es la resolución de nuestro ojo, hasta 1 micra, y ya sí que podemos observar cosas que no podemos observar a simple vista, y aquí hay algunos ejemplos pues, de bacterias, de tejidos, ¿no?, que no podemos observar a simple vista y sí que podemos observar con nuestro ojo. Pero la resolución de un microscopio óptico, como veis, es 1 micra, y yo os he comentado que con los instrumentos que tenemos hoy en día, que hemos desarrollado, podemos llegar a picómetro, ¿no?, a 10 elevado a menos 12. 1 micra es 10 elevado a menos 6 metros. Podemos llegar a 10 elevado a menos 12 metros. Y para dar este salto ha sido necesario desarrollar otro microscopio mucho más potente, que permite obtener mayor ampliación, pero también disminuir bastante más la capacidad de resolución. Y este instrumento, es el microscopio electrónico, ¿no? Y esto es un esquema de cómo funciona un microscopio electrónico y de la información que nos puede dar. Es un poco más complejo ya que un microscopio óptico, ¿no?, aunque el fundamento más o menos es el mismo. Como se llama microscopio electrónico, es porque en un microscopio óptico la fuente de iluminación es la luz. En un microscopio electrónico la fuente de iluminación son electrones, ¿no? Entonces, bueno, esta es la columna del microscopio, y en la parte superior está el filamento, que es el que emite los electrones. Los electrones saldrían y se moverían ocupando todo el volumen de esta columna, ¿no? Entonces necesitamos unas lentes que, al igual que en el microscopio óptico, las lentes convergen los rayos reflejados por los objetos. En el microscopio electrónico las lentes son lentes electromagnéticas que convergen los electrones que son emitidos por el filamento, de forma que lo que sale aquí es un haz de electrones que incide sobre nuestra muestra. Bueno, ¿qué información podemos obtener de un microscopio electrónico? Bueno, pues por una parte, estos electrones que forman parte del haz, cuando inciden sobre la muestra, chocan, y en el choque pierden energía. Y entonces son captados por un detector de electrones secundarios. Y este detector de electrones secundarios lo que hace es que mide la energía que tienen estos electrones. La pérdida de energía va a ser debida a la posición que tiene el punto donde el electrón ha chocado con respecto al sitio donde sale el haz de electrones. Es decir, depende de la altura que haya desde este punto, que es donde sale, hasta el punto donde incide en la muestra. Entonces nos va a dar este detector de electrones secundarios, recoge los electrones, convierte la señal y convierte cada señal en un punto, en un píxel en la escala de grises, de forma que lo que nosotros obtenemos en la pantalla es una imagen de la microestructura de la superficie de la muestra que nosotros estamos estudiando. Pero por otra parte, nos va a dar información sobre la composición química de la muestra, y esto lo hace de la siguiente forma. Imaginaos que nosotros tenemos una muestra que es, por ejemplo, carbono, ¿no? Entonces, nuestra muestra de carbono en su estado elemental pues tiene sus electrones en su estado fundamental de energía, ¿no? Cuando los electrones del haz de electrones inciden sobre la muestra, lo que hace es que aportan energía
a los electrones propios de la muestra que pasan a un estado de activado, ¿no? Un estado excitado. Los electrones pasan a orbitales superiores y tienen que volver a su estado fundamental, y al hacerlo lo hacen emitiendo la energía que han absorbido. Bueno, pues esa energía que emiten es característica de cada uno de los elementos del sistema periódico. Es decir, nosotros tenemos un detector que hace también una conversión de señal y nos da un espectro de este tipo. Es una gráfica de picos, de forma que cada elemento del sistema periódico aparece aquí en una posición determinada, de forma que nosotros vamos a poder, por una parte, obtener información cuantitativa de la composición de nuestra muestra. Vamos a saber que nuestra muestra tiene, por ejemplo, silicio, oxígeno y calcio. Vamos a tener también información, esto es información cualitativa. Vamos a obtener información cuantitativa, porque el microscopio tiene un programa que lo que hace es que integra esta gráfica y al final nos dice, pues tienes un 80% de oxígeno y un 10% de silicio y un 10% de calcio, por ejemplo. Y luego tiene el microscopio una aplicación que nos permite saber, además, dónde están esos elementos localizados. Es decir, vamos a saber qué tenemos, cuánto tenemos y dónde lo tenemos localizado. Bueno, pues esto es un microscopio electrónico de barrido. Hay dos tipos de microscopios electrónicos. Hay microscopio electrónico de barrido, microscopio electrónico de transmisión, y aquí lo que vamos a ver es el microscopio electrónico de barrido. Ya vemos que es un aparato mucho más complejo que un microscopio óptico, ¿no? Aquí estaría el filamento, aquí es la columna donde están las lentes electromagnéticas y nosotros introduciríamos nuestra muestra, que estaría más o menos por aquí. Bueno, pues con un microscopio electrónico de barrido ya podemos llegar hasta 200.000 aumentos y la resolución bajamos hasta 2 nanómetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, con un microscopio óptico podemos ver una célula, pero no podemos distinguir entre las diferentes partes de la célula, y aquí ya sí que podríamos ver, pues, una mitocondria o un ribosoma, ¿no? Esta es, por ejemplo, una foto en un microscopio electrónico de un virus, del virus del ébola, y aquí pues podemos ver nanotubos de carbono. Bueno, pues para ver un poco de resumen en cuanto a dimensiones, pues ver que hasta 100 micras somos capaces, nuestro ojo es capaz de verlo a simple vista, pero todo aquello que mida menos de 100 micras vamos a necesitar utilizar un microscopio. Hasta 1 micra nos valdría con un microscopio óptico, pero por debajo de 1 micra pues ya deberíamos ir a un microscopio electrónico, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver cómo se ven al microscopio, con el microscopio electrónico de barrido, pues objetos, cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Normalmente en esta presentación, cuando la presentación es con público, es el público el que va eligiendo las cosas que quiere ver, pero en este caso, bueno, pues voy a elegir yo. Si alguien de las personas que están viendo esta charla tiene interés en ver algo y al final no se viera, pues en el turno de preguntas pues lo pueden decir, ¿no? Y lo veríamos. Bueno, pues yo voy a empezar vamos a ver cómo se vería el estropajo. Es un estropajo, el que hemos visto es un estropajo de este tipo, ¿no? El que se llama salvaúñas, porque tiene dos partes, una parte que es esponja y otra parte que es fibra, ¿no? Bueno, pues así es como se vería si lo viéramos con un microscopio, en un microscopio electrónico. Cuando vemos una foto de microscopía, hay varias información, ¿no? que tenemos. Por una parte, veis que aquí pone por 30. Esto nos está indicando los aumentos a lo que nosotros estamos viendo, la muestra que estamos observando. En este caso estaríamos observándolo a 30 veces ampliada. Y otra información que tenemos es la barra de dimensiones, que la tenemos aquí, que nos dice pues, que una línea que fuera desde esta primera rayita hasta esta última, pues mide lo que pone aquí. En este caso, de aquí a aquí sería 1 milímetro. Bueno, esta es la interfase
de nuestro estropajo, esta es la parte donde tiene la esponja, y esta parte de acá es la parte donde está la fibra, ¿no? Vamos a ver cómo se ve cada una. Esta sería la parte de la esponja, que vemos que es un material, es una esponja artificial. Es un material que simula a las esponjas naturales, ¿no? Las esponjas naturales se caracterizan porque tienen mucho hueco, ¿no? Mucho espacio vacío. Pues en este caso también. Entonces vemos que son células, por así decirlo, celdas, que están recubiertas por una membrana, que se ve aquí muy bien, o sea, es una membrana que es impermeable, de forma, ¿cómo funciona un estropajo, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros ponemos una esponja o un estropajo debajo del grifo del agua, el agua que sale del grifo ya tiene una fuerza suficiente, las moléculas de agua, para penetrar, para traspasar esta membrana, que es una membrana permeable, y queda el agua recluida dentro de todas estas celdas, ¿no? Cuando nosotros cerramos el grifo, por gravedad, ¿no? Parte del agua cae, pero parte queda dentro, y hasta que nosotros no apretamos el estropajo, este agua no sale, ¿no? Vemos que tiene una forma redondeada, porque el objetivo de que sean formas redondeadas estas celdas es para propiciar la formación de espuma, hacer pompas de jabón. Si nosotros cogiéramos y viéramos esta celda de aquí y nos imagináramos que pudiéramos ponerle un palo que fuera aquí y la pudiéramos coger con la mano, pues tendríamos como una piruleta, solo lo que es el borde de la piruleta, es decir, un pompero que utilizan los niños pequeños para hacer pompas de jabón, porque realmente la función que tiene esta forma es la de hacer crear espuma, propiciar la formación de espuma. Que la formación de espuma sabemos que no es necesaria para una buena limpieza, es decir, nosotros cuando limpiamos, cuando fregamos una sartén, necesitamos que haya un detergente, no que haya espuma, pero sí que psicológicamente pensamos que cuanto más espuma se crea, mejor es, ¿no?, el jabón, o mejor es el estropajo que estamos utilizando, ¿no? Bueno, pues así es como se vería la parte de la esponja. Y ahora vamos a ver cómo se ve la parte de la fibra. Entonces vamos a ir aumentando. Aquí tenemos 25 aumentos, 50, llegamos a 100 aumentos. Entonces vemos que efectivamente vemos muy bien las fibras, y vemos que las fibras están recubiertas de algo, ¿no? Aquí serían 250 aumentos, pasamos a 500 aumentos. Vemos que tiene algo. Este algo que tiene es un abrasivo, es un material que es muy duro, son partículas de un material abrasivo, son materiales muy duros que lo que hacen es que ayudan en la limpieza, es decir, el abrasivo, la finalidad que tiene poner un abrasivo es que cuando nosotros estamos fregando nos va a ayudar a desprender la grasa que pueda estar incrustada en la cacerola o lo que estemos fregando, ¿no? Entonces, bueno, este abrasivo es un material particulado. Desde el punto de vista de los materiales particulados, cuando tenemos un material que está formado por diversas partículas, las partículas pueden estar unidas entre sí de diferentes formas, ¿no? Pueden estar unidas por enlaces químicos, que son enlaces fuertes, o pueden estar unidas por fuerzas físicas que, comparadas con los enlaces químicos, pues son más débiles, ¿no? En este estropajo, ¿cómo van a estar estas partículas unidas? Pues tienen que estar unidas por enlaces químicos, ¿no? Porque si no, el estropajo sería un estropajo de, por así decirlo, usar y tirar. Nosotros utilizaríamos el estropajo la primera vez, estas partículas se desprenderían y tendríamos un estropajo que seguiría siendo útil y lo podríamos utilizar, pero habría perdido parte de la capacidad, ¿no?, para lo que está diseñado. Entonces vemos que si vamos aumentando, llegamos aquí a 2000 aumentos, y entonces vemos que entre las partículas hay algo. Estas partículas no están unidas entre ellas por medio de un aglomerante. Este aglomerante lo que hace es formar enlaces químicos entre el aglomerante y las partículas, y hace que las partículas se mantengan unidas entre ellas. Todo esto lo cuento porque ahora después vamos a ver también otro caso de material particulado, ¿no?, que está un poco relacionado con esto. Bueno,
Esto es un ejemplo de cómo con un microscopio electrónico podemos ver la microestructura de una muestra que no tiene nada que ver con lo que observamos a simple vista, con lo que vemos macroscópicamente, ¿no? Vamos a ver la otra parte que os comentaba de la información de la composición química. Bueno, voy a ir primero aquí. Entonces, el microscopio a mí me da información de qué es lo que yo tengo. No sé si se podrá distinguir bien. Bueno, esta es la parte de lo que es la fibra, que la fibra es un poliéster, y entonces vemos pues, que el componente mayoritariamente es carbón y oxígeno, ¿no? Es decir, es un polímero sintético, es un polímero orgánico, y la química orgánica es la química del carbono, y entonces nos da mayoritariamente que el componente es carbón. Esta es la parte del abrasivo, y aquí vemos que carbón no hay, porque si hubiera carbono, pues como comenté antes, cada elemento del sistema periódico en este espectro aparece en una posición determinada. Entonces, si está en la muestra, aparece en su posición, y si no está, pues es que no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hay calcio, mayoritariamente va a ser un óxido de calcio posiblemente. Y luego vemos otro elemento químico que puede llamar la atención, que lo tenemos aquí y lo tenemos en los dos análisis, que es oro, ¿no? Es decir, un estropajo que ponen oro en el estropajo. Bueno, no lo ponen, es decir, lo hemos puesto nosotros, porque claro, nosotros estamos iluminando nuestra muestra con electrones. Nosotros necesitamos que los electrones no se queden en la muestra, sino que los electrones lleguen al detector para que el detector pueda coger la señal, ¿no? Cuando estamos haciendo la imagen. Entonces, para eso la materia es aislante, a no ser que sea un metal, no es conductora de electrones. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la superficie de las muestras sean conductoras, y eso lo hacemos recubriendo con una fina capa de un material que haga que la superficie sea conductora. Normalmente se utiliza carbono o un metal, ¿no? Tiene que ser un recubrimiento que no interfiera con nuestra propia muestra. Es decir, si yo tengo una muestra que es un carbonato cálcico, no puedo recubrir con carbono, porque entonces cuando yo cuantificara no sabría qué parte del carbono es de mi muestra y qué parte del carbono es del recubrimiento. Entonces, bueno, nosotros como no trabajamos con metales y no trabajamos con oro, pues tenemos un recubrimiento que es oro paladio, que es el que utilizamos. Y por eso, a no ser que estemos viendo un metal, veréis que siempre vamos a tener el pico del oro. Bueno, pues como os decía antes, el microscopio me dice qué tengo, me dice cuánto tengo, porque yo podría cuantificar y me diría pues, que aproximadamente el 80% es óxido de calcio, o el 90%, o lo que fuera, pero también me dice dónde lo tengo, porque tengo esta opción que, bueno, le llamamos hacer un mapping. Nosotros, una vez que ya sabemos, porque hemos hecho el análisis y hemos visto el espectro y sabemos que en nuestra muestra tenemos pues carbono, oxígeno y calcio, por ejemplo, pues ¿qué hacemos? Nosotros asignamos un color, el que nosotros queramos, a cada uno de estos elementos. Entonces yo en este caso he dicho, yo asigno al carbono el color verde, asigno al oxígeno el color azul, asigno al calcio el color rojo. Entonces, ¿qué es lo que hace el microscopio? Bueno, pues en el punto que él detecta que hay un átomo de carbono, pues me pone un píxel del color que yo le he dicho, que rojo en este caso. Y donde detecta que hay un átomo esto es un átomo de calcio, donde detecta que hay un átomo de carbono, pues me pone un píxel verde. Entonces, bueno, en este caso, que era más o menos fácil porque sabíamos que la fibra iba a ser mayoritariamente carbono, ¿no? Porque era una fibra orgánica, pero bueno, estamos viendo que la fibra es donde nos pone los puntos verdes, ¿no? Es decir, que la fibra es de carbono, y donde está situado el calcio en nuestra muestra. Bueno, pues así es como vemos un estropajo.
Y en el mercado, claro, hay estropajos de muchas clases que nos los venden para muchas cosas, ¿no? Imaginamos que estamos limpiando en casa después de comer y hemos limpiado ya las cacerolas y la sartén o lo que sea, y nos toca ahora limpiar la placa vitrocerámica, ¿no? ¿Utilizaríamos este estropajo? Pues el sentido común nos dice que no, ¿no? Porque podríamos rayar el vidrio de la vitrocerámica efectivamente con este abrasivo, y por eso en el mercado encontramos otros estropajos que nos dicen especial para vitrocerámicas, ¿no? Si nosotros metemos una muestra de ese estropajo que es especial para vitrocerámica, la metemos en el microscopio, pues vemos que es esto, es decir, es un material que también tiene fibra, pero que a diferencia del estropajo normal, por así decirlo, pues vemos que no tiene las partículas del abrasivo, porque son las partículas que arañarían el vidrio y que lo dañarían. Bueno, aquí, nosotros según vamos aumentando, claro, cuando nosotros vemos a pocos aumentos una muestra, pues al principio también nos es difícil, ¿no?, ver la microestructura, y según vamos aumentando, pues cada vez podemos ir viendo más detalles. En el caso que tengamos un polímero sintético, como es este caso, pues vamos a ver muy pocos detalles, porque son superficies que son muy lisas, y lo más que podemos ver pues son restos, en este caso, pues de polvo o suciedad, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos visto el estropajo, vamos a ver la tiza, porque está también relacionada en cuanto a que también es un material que es particulado. Bueno, pues así es como la veríamos a 30 aumentos y a 500 aumentos. Bueno, entonces, una de las cosas que llama la atención al ver una tiza es que es un material que es muy poroso, ¿no? Y esta porosidad, si pensamos un poco, es decir, lo que confiere al material es cierta fragilidad, ¿no? Por eso nosotros cogemos una tiza y la cogemos con los dedos y la partimos, y es fácil, no nos cuesta mucho trabajo partirla, porque es un material que tiene mucha porosidad, es muy poroso, ¿no? Sin embargo, la porosidad, es una de las propiedades que van a definir la resistencia o no de un material, pero no es la única. No solo depende de la porosidad que un material sea más o menos frágil, porque pensemos por un momento que tengamos en una mano una tiza y en otra mano tengamos una barrita de las mismas dimensiones que nuestra tiza, con la misma porosidad interna que nuestra tiza, pero que fuera de hierro. ¿La podríamos partir igual? A pesar de que tiene los mismos poros, no la podemos partir, es mucho más resistente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un material que es particulado, como es en el caso de la tiza, la resistencia también va a depender de cómo estén las partículas unidas entre sí. En el estropajo veíamos que estaban unidas por enlaces químicos, había un aglomerante que hacía que las partículas se mantuvieran unidas durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso es justo al contrario. ¿Por qué pinta una tiza? Pues una tiza pinta porque cuando nosotros cogemos la tiza y frotamos la pizarra, estas partículas que están unidas entre sí, en este caso con fuerzas físicas débiles, se desprenden y se quedan adheridas a la pizarra. Y por eso vemos que lo que trazamos nosotros lo podemos ver, ¿no? Bueno, pues vamos a ir aumentando. Aquí estaríamos a 500 aumentos, 2.500 aumentos, 10.000 aumentos, y creo que hay más, sí, 25.000 aumentos. Y aquí podemos ver pues, que entre las partículas no hay nada. Aquí no hay aglomerante, las partículas están unidas entre sí por simples fuerzas físicas de adhesión, de adherencia entre ellas. Según vamos aumentando, pues podemos ver más cuál es la textura o la microestructura propia, pues en este caso de las partículas que forman esta tiza, ¿no? A bajos aumentos vemos que son superficies muy lisas, pero según vamos aumentando vamos viendo cada vez mejor su microestructura. Y así es como se vería a 100.000 aumentos, ¿no? Y desde el punto de vista químico, pues si recordamos cómo era el espectro del abrasivo,
pues veíamos que era igual que este, es decir, desde el punto de vista químico está formado por óxidos de calcio, es decir, que tanto el abrasivo del estropajo como la tiza tienen la misma composición química y la mayor diferencia que hay entre ellos es la forma en que estas partículas están unidas entre sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver un animalito, ¿no? Vamos a empezar a ver la avispa. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos enfocada en la cabeza de la avispa y lo que vemos pues que más ocupa, ¿no?, es el ojo compuesto de las avispas, ¿no? Las avispas tienen dos ojos compuestos, ¿no? Uno se ve aquí y otro se ve aquí, pero además tienen, bueno, en realidad las avispas tienen 5 ojos, porque tienen 2 ojos compuestos, que son estos dos, pero tienen estos de aquí, que son 3 ojitos pequeños, se llaman ocelos, y que los tienen en la parte posterior de la cabeza, ¿no? Entonces, estos ojos son parecidos a nuestros ojos, ¿no? La estructura que tienen son parecidos a los nuestros, lo único que nosotros con nuestro ojo captamos imagen y estos ojos, estos ocelos, no captan imagen, actúan como nuestra pupila, captan luz, entonces se abren o se cierran dependiendo de que haya más luz o menos luz. La imagen, en el caso de los insectos, se captan a través de los ojos compuestos. Y se llaman ojos compuestos porque si nosotros vamos aumentando, bueno, aquí estaríamos aumentando a 50, lo estaríamos viendo a 50 aumentos, vamos a pasar a 100 aumentos, 250 aumentos, aquí ya estaríamos a 500. Bueno, por esto se llama ojo compuesto, porque cada ojo está compuesto de estas unidades que se llaman omaitidios, ¿no? En este caso tienen una forma hexagonal, son hexágonos casi perfectos, ¿no? Cada uno de estos omaitidios capta la imagen y en el cerebro se compone la imagen final de cómo es, de la forma en que las avispas ven, que no ven como vemos nosotros, ¿no? Bueno, aquí me gustaría detenerme un poco en la forma, en esta forma hexagonal, porque el hexágono es una de las formas geométricas que más se reproduce, que más se da en la naturaleza. Y bueno, pues leyendo y viendo para ver por qué es, ¿no? Bueno, porque también en alguna charla algún alumno me lo ha preguntado, ¿no?, que por qué es un hexágono y no es otra cosa. Pues es que resulta que el hexágono, desde el punto de vista energético, es la estructura geométrica que está más favorecida, energéticamente es más favorable, ¿no?, porque es la que tiene la menor relación superficie exterior volumen interior. Entonces, en la naturaleza, bueno, por ejemplo, las abejas, ¿no?, cuando hacen el panal también lo hacen formando hexágonos. Y en Irlanda, creo que es en Irlanda, hay unas formaciones basálticas que se llama la calzada de los gigantes, que se puede buscar en internet, donde son unas columnas de basalto que tienen estas formas hexagonales y son vamos, fantásticas, fabulosas, son muy grandes, ¿no?, y son muy bonitas, ¿no? Bueno, pues así es como se vería el ojo de la abeja visto al microscopio. Aquí a 2500 aumentos, esto que en este caso pues todo lo que veis alrededor es suciedad, ¿no? Pero sí que se puede ver que en el fondo cada uno de estos hexágonos, cada uno de estos omaitidios pues tiene una estructura granular, una microestructura granular que no éramos capaces de identificarlos a bajos aumentos, pero que ya aquí ya sí que la podemos observar. Así es como se vería a 3500 aumentos. Y vamos a ver cómo se ve pues la hormiga, que también tiene un ojo compuesto. Bueno, aquí la vemos a bajos aumentos, ¿no? En el caso de la avispa no le hemos podido ver la antena porque la había perdido, no la tenía, se la había roto en algún momento.
pero aquí sí, aquí se puede ver muy bien la antena y cómo la articulación de la antena a la cabeza, ¿no? Y algún profesor de biología, cuando esta charla la doy en los institutos, pues alguno de ellos me ha comentado que esta foto es muy buena para explicar cómo es la articulación de nuestra cadera, ya que es igual, ¿no? Que es una articulación en forma de bola, de forma que el hueso de la pierna se articula y se introduce en la cadera de esta forma. Bueno, si lo comparáramos con la avispa, pues podemos ver por una parte que la hormiga pues tiene un ojo relativamente pequeño, ¿no? Con respecto al tamaño del ojo de la avispa, del ojo compuesto de la avispa, que le ocupaba prácticamente la totalidad casi de la cabeza, ¿no? Y sin embargo tiene unas mandíbulas que son considerables, ¿no? Que son muy grandes. Bueno, pues si pensamos un poco en la vida de la hormiga, ¿qué es lo que hace la hormiga durante la primavera y el verano? Recolectar. Y si nos fijamos en una hormiga que esté llevando a su hormiguero un trocito de rama, por ejemplo, o de hoja, bueno, necesitan las mandíbulas, tener unas mandíbulas potentes, primero para cortar, ¿no? Y segundo para transportar, porque no lo arrastran con las patas, sino que lo transportan con la boca, con las mandíbulas. Y por eso tienen unas mandíbulas muy desarrolladas. Tienen un ojo pequeño, porque la mitad del año se la pasan en un sitio dentro del hormiguero donde no hay luz, entonces no tienen necesidad de tener muy desarrollada el sentido de la visión. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo vi por primera vez esta hormiga, porque claro, yo trabajo en materiales cerámicos, no tiene nada que ver con esto. Eso fueron unas observaciones que se hicieron a propósito para montar esta charla. A mí lo que más me llamó la atención al ver la hormiga fue que fuera peluda, ¿no? Porque que tuviera tanto pelo, porque yo realmente al ver una hormiga me la había imaginado siempre como la vemos tan brillante, lo mismo que si pensamos en una cucaracha, ¿no? Son tan brillantes que no te da la sensación de que tenga pelos, pero efectivamente sí que los tiene. Bueno, pues estos pelos, también leyendo, pues para saber por qué eran tan peludas, pues estos pelos son sensores de movimiento, porque las hormigas, si os fijáis, no tienen orejas, no oyen. Entonces tienen que desarrollar otros sentidos, en este caso son sensores de movimiento, tienen pelos en todo el cuerpo, pero sobre todo localizados en las extremidades. Detectan la vibración del terreno y a través de esas vibraciones ellas pueden saber si están tranquilas o si existe algún riesgo o algún peligro para ellas. Luego después también me han comentado algunos profesores que en esta parte final de las antenas, que tienen los pelos mucho más pequeños, y ahí es donde tienen también los receptores de las feromonas, los receptores hormonales, ¿no? Bueno, pues si vamos viendo, aumentando, pues lo mismo lo que decíamos antes, que a simple vista tienen su exoesqueleto, lo vemos muy brillante y nos da la sensación de que es muy liso, pero sin embargo no es nada liso, es muy rugoso, ¿no? Y aquí podemos ver a 250 aumentos, pues más en detalle cómo es su exoesqueleto, cómo es su ojo compuesto, mucho más pequeño que el de las avispas, y cómo son los pelos que tienen, ¿no? Bueno, ahí sería 500 aumentos y ahí ya habríamos acabado. Vamos a ver cómo se ve la arena de la playa, porque es una observación que a mí personalmente me gusta mucho porque tiene muchas sorpresas. Bueno, la arena, ¿qué es la arena? Pues la arena son rocas fragmentadas, no son rocas que bien por la erosión del viento o en el caso de la arena de playa, esta es una arena de playa, por las mareas, ¿no? Pues se van rompiendo y se van haciendo en trozos, en partículas más pequeñas. Si nosotros lo vemos en un microscopio electrónico, pues lo que vamos a ver es partículas de distintos minerales, ¿no? Aquí sería 30 aumentos, pues a 50 aumentos tendríamos así, aquí tendríamos a 70 y a 100 aumentos. Bueno, nosotros ya a 100 aumentos podemos ver que la textura de la superficie de estas partículas es diferente. Hay algunas que son muy lisas, como es esta, hay otras que son más rugosas.
¿no? Como pueden ser estas. Vemos que tienen todos los cantos muy redondeados. Esto es debido a la acción en este caso, del agua, de la marea, que va puliendo los cantos, ¿no? Bueno, la textura nos puede indicar, a lo mejor no, pero nosotros al verlo al microscopio la primera vez, pues sí que pensamos que realmente lo que nos va a indicar es que desde el punto de vista químico son diferentes, es decir, que van a ser diferentes, van a corresponder a diferentes minerales, ¿no? Si yo quiero saber si eso es así, pues lo único que tengo que hacer es analizar, y si hago un mapping, pues puedo saber exactamente qué minerales voy a tener. Entonces, en este caso, pues vemos que estas que son azules, pues mayoritariamente es calcio, es decir, será un óxido de calcio, un carbonato cálcico. Estas que son rosas, ¿no? Pues tienen silicio, es decir, estos van a ser granos de cuarzo, y estas que tienen el color amarillo son porque son óxidos de hierro. Estas, que haya mayor o menor cantidad de estas partículas de óxido de hierro en la arena, es lo que va a definir el color, porque el óxido de hierro es un pigmento, ¿no? Entonces, si tiene mucho, pues tendremos arenas muy marrones, marrón oscuro, y si hay muy poco óxido de hierro en la muestra de arena, tendremos arenas que sean más blancas, ¿no? Bueno, pues yo cuando vimos esta muestra, aquí hubo algo que nos llamó la atención, que esperábamos encontrar en una arena de playa, ¿no? En una arena de playa, en el agua del mar hay sal, y lo lógico es que cuando nosotros cogemos una muestra de arena de playa y evaporamos el agua, la sal cristalice y al observar en el microscopio debería salir, ¿no? Y sin embargo aquí no estaba. Luego supimos que no estaba porque esta arena era una arena que teníamos en el laboratorio y la habíamos utilizado para hacer un ensayo donde se lavaba de forma continuada, y al lavarse en las aguas de lavado habíamos metido toda la sal, habíamos perdido toda la sal. Entonces observamos otra que no estaba lavada. Aquí, si os dais cuenta, esta partícula de aquí, pues aquí vemos que de aquí a aquí mide 500 micras, pues más o menos esta partícula tiene 500 micras, ¿no? Bueno, pues cuando metimos otra al microscopio que no había sido lavada, aquí podéis ver que estamos viendo 30 micras, es decir, ahora mismo estamos enfocando sobre un único punto, un único partícula o grano de arena. Y entonces aquí sí que podemos ver que hay diferentes estructuras cristalinas. Por una parte tenemos estas que son como de forma cúbica, y luego tenemos otras que son más pequeñas y que son como tablones, tablitas, que se agrupan formando como una especie de, no sé, de flor. O aquí lo vemos a más aumentos, ¿no? Vemos que por una parte tenemos estas de aquí, que son sales, ¿no? Y estas de aquí que también van a ser sales. Si nosotros hacemos un mapping, pues podemos ver que estas que hemos marcado, las cúbicas, que las hemos marcado de azul, que tienen cloro y sodio, es decir, esto es cloruro sódico, es la sal común, ¿no? Y esta es la sal que todos que nosotros nos esperaríamos haber encontrado en la muestra de arena, ¿no? Cloruro sódico. Pero vemos que también tienen otras, como es estas de aquí, estos tablitas, que tienen azufre, es decir, que va a ser un sulfato de algo. Si nos fijamos en el fondo, vemos que todo el fondo es amarillo, y lo que nos está indicando en este caso es que estamos focalizando sobre una partícula de cuarzo. Bueno, pues aquí sería si nos fijamos en el otro tipo de sal, la que no es cloruro sódico. Entonces vamos aumentando y las vamos viendo con mayor detalle, y vamos viendo que tienen, pues eso, forma de aguja, de tablones, ¿no? Que se forman agrupaciones cristalinas. Y si nosotros hacemos el mapping, pues vemos que en este caso tienen azufre y tienen sodio, es decir, es un sulfato sódico. Y en este caso, la partícula, el grano de arena sobre la que lo estamos viendo, pues se trata de un carbonato o un óxido de calcio. Bueno, pero esta muestra, que como digo es que era una caja de sorpresas porque tenía algo más. Encontramos esto, ¿ves? Vamos a ver, de aquí a aquí son 10 micras, pues esto serán como unas 5 micras lo que tiene de ancho, y un poco menos de 10 micras lo que tiene de longitud, ¿no? Yo al ver esta
esta muestra al principio, vamos, yo lo que pensé es que esto era pues un pequeño animal, la concha, ¿no? de un crustáceo pequeño, ¿no? Y bueno, pues terminé de ver las muestras y me fui a mi sitio y mis compañeros me preguntaron, ¿qué tal? Uy, muy bien, muy bonito, y además que he visto unas almejitas así chiquititas. Y hay una compañera mía que es bióloga y entonces me dijo, oye, ¿y tú por qué sabes que eso es una almeja? Y yo dije, pues qué otra cosa puede ser, vamos, una almeja, otro bichito, pero... Entonces ella me dijo, bueno, pues es que puede ser un organismo, un animal, claro, pero también puede ser una diatomea, que es una alga microscópica y que tienen un caparazón, que es un caparazón de sílice, y luego peptina es la parte interior, de forma que cuando se descompone, pues toda la parte orgánica, bueno, pues igual que le pasa a una almeja, la parte orgánica se descompone, cuando muere se descompone la parte orgánica y nos queda lo que es la cáscara, ¿no? Entonces dice, tú para saber exactamente qué es lo que tienes, si es un crustáceo o es una diatomea, tienes que analizarlo, porque en el caso de que sea la cáscara de una almeja, por ejemplo, tiene que ser carbonato cálcico, y si es la cáscara de una diatomea, va a ser silicio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hicimos. Esto de aquí, pues si veis, es la huella que ha dejado pues otra, bueno, y aquí también se ve otra huella, ¿no? De estos organismos, no voy a decir lo que es, aunque supongo que ya os podéis imaginar, ¿no? Que mi compañera pues iba más encaminada que yo. Aquí lo vemos a elevados aumentos, y si hacemos el análisis químico, pues vemos que efectivamente mayoritariamente es silicio, con lo que no era una almeja, sino que era una diatomea. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Creo que podemos ver todavía unos 10 minutos más. Pues vamos a pasar a ver, por ejemplo, cómo se ve el polen. A ver el polen. Bueno, pues aquí tenemos una muestra de polen observada a pocos aumentos. Yo normalmente, siempre que veo imágenes al microscopio, siempre me recuerdan a otras cosas, ¿no? Es decir, cuando lo vemos desde el punto de vista microscópico, no tienen muchas veces nada que ver con lo que vemos a simple vista, ¿no? A mí me recuerda a los granos de café o a los cereales inflados, ¿no? del desayuno. Bueno, pues este es el polen de una azucena. El polen es una de las muestras más bonitas que hay para ver en microscopía, porque dependiendo de la especie, pues hay formas que son preciosas, ¿no? Hay algunos que son como erizos, globos, como con espinas, ¿no? Bueno, este es el de una azucena y se puede ver que tiene esta parte de aquí que vemos que es más brillante. En una foto de microscopía electrónica, realmente todo lo que vemos más brillante es porque está más cerca, ¿no? Y todo lo que está más oscuro está más lejos. Es decir, aquí sería como una oquedad, y esta parte serían como crestas, ¿no? Bueno, pues aquí en estas crestas es donde están contenidas las personas que son... Bueno, está contenida una proteína que es la que hace que las personas que son alérgicas al polen, cuando el polen entra en contacto con nuestro organismo a través de la respiración, ¿no? A través del sistema respiratorio, aquí hay una proteína que hace que nuestro organismo desarrolle unos anticuerpos específicos, de forma que luego ya cada vez que entramos en contacto con el polen y esos anticuerpos entran en contacto con esa proteína, es cuando se desencadenan las diferentes reacciones alérgicas, pues de asma, picor de ojos, estornudos o moqueo o la que se desarrolle, ¿no? Bueno, pues vamos aumentando. Aquí tenemos a 700 aumentos y aquí es como se vería a 1000 aumentos. Y bueno, cada vez pues vemos más cómo es su microestructura, ¿no? Podemos diferenciar más cómo es su microestructura. Aquí sería 1500 aumentos y ahí se vería a 2000, y ya con esto, yo, si os parece, pues podemos terminar. Muchas gracias.
Pues Nina, muchísimas gracias, ha sido súper ilustrativa el polen, que además nos lo había pedido una de las participantes en el chat, que si las podías mostrar, pues fenomenal, y además sí, a mí me recuerda a lo que llamamos los crispies de los cereales, sí, es el cierto. arroz inflado. Bueno, súper interesante, hay algunas preguntas en el chat y seguro que empezarán a entrar más. Pero yo quería hacerte una muy general. Es el problema de ver muestras orgánicas en el microscopio electrónico, porque las inorgánicas aguantan temperatura, no hay problema y se ven y se hacen, pero cuando Sí. tienes muestras orgánicas pueden quemarse. Y Sí, bueno, pues la técnica, que nos expliques un poco la dificultad que hay para hacer muestras orgánicas. Sí, es decir, por ejemplo, en el microscopio que nosotros hemos utilizado para observar estas muestras, no podríamos observar muestras orgánicas. Por una parte, porque nuestro microscopio, los microscopios electrónicos convencionales necesitan trabajar en condiciones de alto vacío. Y para conseguir alto vacío es necesario que las muestras estén secas, con lo cual nosotros no podemos secar una muestra orgánica. Y luego, por otra parte, lo que tú comentas de que se podrían quemar, es decir, a los potenciales que trabajamos se podrían quemar, pero están desarrollados y cada vez mejores los microscopios electrónicos medioambientales, que sí que te permite trabajar en condiciones de humedad y te permite trabajar con potenciales mucho más bajos que en el microscopio electrónico convencional, para así poder hacer observaciones sin que tengas la dificultad de deteriorar la muestra mientras la estás observando. Muy bien, yo es que me queda un poco en los convencionales. Sí. Muy bien, pues tenemos tenemos un comentario de Andrés Alonso, que a lo mejor le conoces, que te da mucho las gracias por la presentación y que ve que te ha ayudado Jorge. Ay, y bueno, que por ha favor. sido, dice, fui profesor suyo de biología, mis mejores deseos. Sí, es que puedo comentar un poco, claro, Andrés, me alegro mucho de que hayas visto la charla. Andrés fue profesor mío de biología. Si habéis visto en la presentación, aparece el nombre de mi hijo, porque todo esto fue idea de mi hijo. Es decir, esta charla surgió porque nos presentamos yo me presenté en un concurso a Fotciencia, a un concurso de microscopía, de fotos de microscopía electrónica. No ganamos ningún premio, pero quedamos seleccionados para el catálogo que hace y para la exposición itinerante, ¿no? Que de hecho estuvo en el museo, estuvimos allí a verla. Entonces, bueno, pues mi hijo entonces estaba en cuarto de la ESO y entonces, pues muy orgulloso de su madre, pues se lo comentó a su profesora. Andrés ya no estaba, y su profesora dijo, ay, ¿por qué no viene tu madre y nos da una charla? Y yo pensé en un principio, bueno, pues yo que trabajo con materiales cerámicos, con ladrillos, a niños de 15 años, pues va a ser un poco, pues un ladrillo a lo mejor, ¿no? Pero sí que pensé que esto a lo mejor podría ser interesante, y entonces le dije a mi hijo, bueno, pues lo hacemos con la condición de que tú me ayudes. Entonces él eligió las cosas que queríamos ver y él él montó entonces la presentación, es decir, todo el PowerPoint está hecho por él. Una vez que lo hicimos en su instituto, pues ya dije, bueno, es que me daba pena que esto se quedara metido ya en el olvido, ¿no? Y además es que como disfruté muchísimo contándolo a los chicos, ¿no? Y disfruté muchísimo de la experiencia, pues es lo que me animó ya después a seguir participando. Y Andrés, claro que me acuerdo mucho, mucho de ti, y Jorge también se acuerda mucho. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que sí, que desde luego es verdad que la parte de los materiales inorgánicos, aunque lo del estropajo y eso sorprende mucho, pero claro, ver esa foto tan maravillosa que habéis hecho de la hormiga, pues es espectacular, la verdad es que sí. Y en relación a eso, a la preparación porque esa hormiga, la foto lo que dice es que la muestra está muy bien preparada, no es fácil preparar las muestras, y en eso tenemos una pregunta de José María Garzón, que dice que ¿cuánto tiempo lleva elaborar una preparación y analizar cada muestra? Vamos a ver, la elaboración para microscopía electrónica de barrido no es difícil. La elaboración lo hacemos
Es decir, una vez que tenemos nuestra muestra preparada, la tenemos que recubrir, la tenemos que metalizar y eso lo hacemos, es decir, la exposición. Bueno, tenemos que primero pegar nuestra muestra en el porta, ¿no? Y esperar a que se seque. Lo hacemos con pegamentos convencionales, con superpegamentos, ¿no? Tipo Loctite o algún tipo de esto, ¿no? Y luego lo que es la metalización es rápido. La preparación de muestras es muy rápida. El análisis es lo que es diferente, porque vamos a ver, sobre todo para hacer el mapping, ¿no? Hacer el análisis, cuanto más tiempo de exposición yo tenga, pues más confianza voy a tener en el resultado que a mí me da. Es decir, no es lo mismo exponer la muestra durante un minuto que durante una hora. Nosotros, para hacer análisis cualitativo, es decir, saber qué picos tiene qué elementos tiene nuestra muestra, normalmente lo hacemos en un minuto. Es decir, la microscopía electrónica de barrido es una técnica rápida, no es una técnica que sea lenta, ¿no? Lo hacemos en un minuto. Cuando más tiempo, si queremos cuantificar, ahí ya tenemos que ir a tiempos más largos, porque cuanto más señal recoja, ¿no?, más exactitud vamos a tener en la medida. Y luego, si queremos hacer un mapping, pues yo los mapping que he hecho aquí, como era solo para ilustrar cómo se puede ver, qué es lo que podemos ver en un mapping, pues habéis visto que había muchos puntos grises, que no toda la muestra estaba recubierta con píxeles de color de los elementos, ¿no? Es porque he hecho tiempos muy cortos. Ahí sí que a lo mejor tendríamos que ir a tiempos, si queremos, es decir, si estamos en investigación y queremos cuantificar bien y hacer un mapping en condiciones, ahí ya sí que nos tenemos que ir a tiempos de media hora o incluso dependiendo de las muestras y de cómo esté, si es una muestra pulida o si es una muestra en fractura que tiene relieve, a tiempos más largos. Pero no es difícil la preparación. Bueno, pero hay que tener cuidado. Sí, eso sí, hay que tener mucho cuidado. Porque si no se tiene mucho cuidado, pues pasa como nos pasó con la avispa, que no tuvimos cuidado y está pues un poco guarrilla, engorrinada, ¿no? la muestra, hay que tener cuidado. Muy bien. Carolina Bello nos hace dos preguntas. Una que, bueno, que yo creo que ha quedado medianamente claro, pero para que lo expliques otra vez, que es por qué se ve el oxígeno y se ve carbono en las muestras, ¿vale? Porque es verdad que también ver los elementos más bajos en la tabla periódica, de menor peso atómico, se ven peor y se cuantifican peor. Y luego que si las manchas que aparecían en la imagen de la avispa podrían ser bacterias o son simplemente motitas de polvo, etc. Bueno, pues en cuanto a por qué es decir, por qué vemos los ligeros se ven muy mal. De hecho, nosotros no podemos ver hidrógeno, por ejemplo, por microscopía electrónica, pues porque no llegamos, ¿no? Pero el oxígeno sí, el oxígeno y el carbono se ven perfectamente. En cuanto a las motitas de la avispa, pues yo creo que no son bacterias, creo que es suciedad de manchas, porque por ejemplo, las bacterias, cuando tenemos microorganismos, que en el caso de, por ejemplo, en la moneda se ven algunos microorganismos, se ven colonias de microorganismos que suelen tener formas globulares también muy características. Entonces, en este caso, es del estado en sí, en el que está, de la preparación, y ya no tanto de la preparación, sino del propio, cómo venía, porque son muestras que hemos recogido en casa. Es decir, pues la avispa es que estaba, pues una avispa en un rincón de la guardilla de mi casa estaba y la vimos y la cogimos, ¿no? Entonces, estaba ya deteriorada, por eso no tenía ni la antena ni nada, pero es de cómo estaba, no son bacterias. Muy bien. Y una pregunta de Ana Guillamón, que nos dice que ¿cuál es el objeto más curioso, más único, más difícil que has podido ver en un microscopio? Bueno, pues es que cualquier objeto más curioso, más único. Yo digo, bueno, pues por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, en las que habéis visto, pues me llamó mucho la atención las diatomeas, ¿no? Porque nunca pensé que pudiera ser no conocía mucho yo tampoco sí que había oído hablar de las tierras diatomeas, pero bueno, tampoco las había visto nunca.
y sí que me llamó muchísimo la atención. Ahora, como curiosos, es decir, cualquier estructura cristalina son muy bonitas de ver al microscopio. Y como curiosos por la variedad que te encuentras, el polen tienes muchísima variedad. Yo los que he visto ha sido, es decir, yo al microscopio solo he visto esta muestra, ¿no? Pero sí que he visto en bibliografía y sí que hay algunos que realmente son muy, muy bonitos, muy bonitos. Pero vamos, que todo, es decir, cualquier muestra que metas al microscopio es asombrosa porque te abre un mundo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, un ladrillo, que aquí no tengo puesto ninguno, pero un ladrillo visto al microscopio es precioso porque tienes cristalizaciones de una fase cristalina que es característica de mullita, ¿no? Que es un silicato que cristaliza en forma de agujas y entonces, bueno, pues la verdad es que ves unas estructuras muy bonitas. Muy bien. Y esto está menos relacionado con las imágenes, pero ya que has puesto la pregunta, o sea, perdón, las imágenes de la tiza y como sabes de materiales, nos has dicho, pues la barra de hierro no la puedes partir y la tiza la puedes partir. Entonces, ya han dicho, y esto es porque las partículas no están unidas, tienen una interacción física muy débil. Pero querría que explicas un poco más, bueno, pues ese sistema de prensado, ¿no? Porque las tizas es por prensado, ¿cómo consigue? Porque no llevan aglomerante o, las plásticas a lo mejor sí, pero que nos explicas un poco, ya, como eres especialista en prensado, bueno, sabes de prensado y de materiales, ¿por qué una barra de hierro que se ha fabricado de una manera y una tiza se ha fabricado de otra, aunque tengan porosidad, no son iguales? No sé, bueno, claro, en una barra de hierro no está prensada, es decir, en una barra de hierro se parte de un fundido y la moldearíamos a esa parte. Entonces ahí los átomos de hierro, si fuera de acero, están unidos entre sí porque forman parte de la misma estructura cristalina. No tienes en una barra, yo lo he puesto como ejemplo para ver que la porosidad influye, pero que no es solo lo único, que nos tenemos que fijar en otras más cosas cuando queremos ver la fragilidad de un material. En el caso de una barrita, que yo decía, imaginaos la barrita de acero, no son partículas de hierro que estén prensadas, sino es hierro que forma parte todo uno, ¿no? De la misma estructura cristalina. En el caso de la tiza, pues me imagino que estará hecho, pues no sé si es por prensado uniaxial o que sería en una única dirección o por prensado isostático, donde la presión llega por todas las direcciones, ¿no? Pero sí que es prensado que no tiene ningún tipo de aglomerante y las partículas se quedan adheridas entre ellas pues por pura fuerzas de adherencia, ¿no? Muy bien, pues bueno, para Maite Prodan te da las gracias y te saluda desde México, o sea que nos ven en muchas partes. Esto del streaming es lo que tiene bueno. Sí, es lo bueno. Y nos preguntan si las imágenes que has compartido se pueden ver en alguna web o están solo en la charla. No, solo están en la charla. Yo, si me permites, Marina, no sé si habrá, si nos estarán escuchando profesores de biología, de ciencia, de química, ¿no? Seguro. Decirles que esta charla y muchas otras forman parte del catálogo de la comunidad de charlas para centros para los centros educativos. De la Comunidad de Madrid, y que en cualquier momento pueden ponerse en contacto con los investigadores, que en ese catálogo está los contactos de todas las charlas, que hay charlas para todos. Es decir, hay charlas para alumnos de primaria hasta alumnos de bachillerato, ¿no? Y que, bueno, pues que encantados nos ponemos de acuerdo y si a alguien le ha resultado interesante para ir a su centro, ¿no? Pues que yo y mis compañeros, pues que estamos encantados de asistir a los centros para dar este tipo de charlas de divulgación. Efectivamente. Bueno, tenemos una pregunta de Beatriz Armesto, que tiene 11 años, y te pregunta si es muy difícil ser científica porque le gustaría serlo. Pues mira, vamos a ver, en esta vida nada es fácil, todo es difícil.
hay unos pasos que hay que dar, ¿no? Lo primero es que tiene que gustarte mucho la investigación. Si a ti quieres ser investigadora y quieres ser científica y te gusta y te lo has propuesto, pues ese ya es el primer paso que tienes que dar. Y luego pues luchar y trabajar mucho para conseguirlo, porque trabajando para conseguirlo se llegará antes, se llegará después, encontrarás más o menos en tu camino barreras, pero al final lo consigues. Y sí que es una profesión que es apasionante. Eso sí que, si te gusta ya, mucho más te va a gustar cuando lo seas. Sí, pero requiere mucho esfuerzo, como Pero todo en la requiere vida. muchísimo, Como todo muchísimo en la esfuerzo, vida. como en todo, claro, exactamente. Muy bien, pues lo que creo que como son tan bonitas las imágenes, Nina, y nos quedan como 5 minutos para cerrar, nos piden que si pudieras poner, si tienes de algún alimento y veo que hay cereales ahí, Sí. pues si os parece cerramos, damos las gracias a todo el mundo que ha participado en el chat y cerramos con otra visión microscópica que nos des y luego ya pues nos despedimos todos. Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos a ver los cereales. Los cereales, que es lo que vamos a ver es el trigo inflado, azucarado, ¿no? del desayuno. A ver, espera. Ay, es que ahora es lo que me... Ahora. No, pero ahora no Ay. lo veo yo. Vale, se me ha ido Pasa un al poco. principio. Bueno, pues venga, vamos a pasarla hasta el final. Bueno, pues así es como se vería. Entonces aquí lo que suelo contar un poco es cómo se fabrican, ¿no? Estos cereales inflados, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace es que el trigo inflado, los cereales del desayuno, lo que se hace es someterlos a un proceso de calentamiento, ¿no? Que se hace de forma muy rápida. Se pasa de temperatura ambiente a temperatura 80-90 grados casi instantáneamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua que forma parte de la composición del cereal se evapora muy deprisa, de forma explosiva, no puede salir y lo que hace es inflar el cereal y entonces obtenemos esta microestructura que son un material que es muy poroso. Si nosotros pensamos, vamos a imaginar ahora que estamos desayunando y que echamos los cereales en nuestro bol, tenemos un tazón con leche y echamos los cereales, ¿no? ¿Qué es lo que...? Y dejamos 2 minutos, ¿no? ¿Y qué observamos? Pues a los 2 minutos observamos 2 cosas. Lo primero es que el nivel de leche ha bajado mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a través de... Aquí es donde estaría inicialmente el germen del cereal, entonces aquí entra la leche, entra al interior del cereal y según va pasando el tiempo, lo que observamos también es nosotros nos cogemos el cereal del bote y lo mordemos y es crujiente y a los 2 minutos de haber estado en la leche, pues ya no es crujiente, está blandito, porque esta leche, que además suele ser leche caliente, pues va rompiendo todas estas paredes, estas paredes celulares que son paredes muy finas, las va rompiendo y entonces el cereal va perdiendo su rigidez, va perdiendo su estructura, ¿no? Y es por eso por lo que se vuelve blandito. Bueno, pues aquí sería como lo veríamos a 50 aumentos y aquí sería 100 aumentos y ya vamos aumentando y vamos viendo cada vez más en detalle pues cómo es esta estructura porosa. 500 aumentos, y ahí se acabó. Y si queréis ya para acabar, pues vemos el azúcar, que es el otro alimento que tenemos. Y bueno, el azúcar es un material que lleva un proceso químico detrás muy, muy intenso, ¿no? Es decir, a partir de la caña de azúcar se hace una disolución y a partir de esa disolución se precipita, se recristaliza lo que es la sacarosa. Entonces, como es un proceso desde el punto de vista químico bastante controlado, a temperatura controlada, a presión en atmósfera controlada, pues la cristalización suele ser bastante buena y entonces se obtienen cristales, en este caso son cristales hexagonales, ¿no? Donde están muy bien formados. Y aquí esto es un ejemplo
en geología y en cristalografía se llama macla, que es cuando un cristal está creciendo y en su crecimiento, al crecer, se encuentra con otro, ¿no? Entonces puede pasar dos cosas, que se paren y que ninguno de los dos crezca más, o que sigan creciendo y cada uno se incorpore a la estructura cristalina del otro, ¿no? Y forman lo que se denomina una macla, que sería este caso, vemos que son dos cristales, uno sería este de aquí, otro sería este de acá, y luego tienen una parte compartida, que es toda la parte intermedia. Y esta es la última del azúcar. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Maximina, y muchas gracias, Marina. Ha sido, yo creo, una charla muy interesante y visualmente muy estimulante, porque esto de poderse asomar a lo que normalmente no podemos ver, ¿no? Es un poco asomarse por el agujerito de la cerradura a ver qué vemos, ¿no? Tiene mucho, es muy estimulante, muy sugerente. Así que muchas gracias, y por mi parte simplemente recordar a todos que la próxima sesión del ciclo, que será en este mismo formato virtual, tendrá lugar el domingo 14 de marzo, también a las 12 de la mañana, con la participación de Pedro Serena, que nos hablará sobre nanotecnología para el desarrollo sostenible. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias.